Normalmente el número de oro, por decirlo así, 250 euros. Esa es la cantidad clave. Sí, esa es la primera Que lo sepa todo el aportación. mundo que esa es la cantidad clave para la estafa. Hemos visto los deepfakes, que se le llaman, que son vídeos falsos, donde se toma la imagen de una persona, pongámosle un famoso de Hollywood, ahora se ha convertido casualmente en un asesor financiero súper bueno, el mejor del mundo. Claro, eso lo subes en un anuncio en Instagram, la cantidad de gente que pincha en ese anuncio da un poquito de miedo. Hay un caso que, bueno, la gente seguramente habrá visto el timador de Tinder por Netflix. Conoció a una mujer que era el perfil perfecto. Estamos hablando de una persona que llegó a poner 2 millones de euros enteritos, con préstamos de por medio. A lo largo de su vida, una persona de 70 años, por ejemplo, le han robado $500.000 de euros. Cuando le han robado $500.000 de euros es que podemos estar hablando de todo lo que ha conseguido ahorrar para su jubilación. Cuando veas un SMS, un mensaje de correos, por ejemplo, tiene un paquete en aduanas, pinchen este link para hacer el pago de la comisión de lo que toque. No pinchéis nunca. Bienvenidos a Networking 365. Hoy estamos con Albert. Albert es el CEO de Recovera, que es una empresa que se dedica a realizar informes y a investigar sobre la trazabilidad en estafas financieras y unos temas muy interesantes que ha venido a contarnos hoy. Gracias, Albert, por venir. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Ana, por esa presentación y por la invitación, obviamente. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Y Recovera cómo nace? ¿En qué se basa para que digáis, vamos a iniciar esta empresa y vamos a ver, hay problemas que la gente necesita resolver? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, al principio lo que primeramente vimos fueron contactos bastante cercanos que fueron afectados por algún tipo de estafa financiera, desde el típico SMS que se recibe con correos, te ha llegado un paquete, hasta incluso estafas en criptomonedas y todo este tipo de mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo primero, gente cercana. Veíamos que amigos, familiares tenían ese problema. Y entonces, pues la idea era buscarle una solución. A raíz de eso fue como empezó Recovera realmente sus inicios, ¿no? Haciendo pues los documentos, intentando ayudar a esos familiares, a esos amigos que habían sufrido ese tipo de estafas. A raíz de eso ya pues se va creciendo y ahora ya pues hay bastantes problemas en ese aspecto. Efectivamente. Pero hubo alguno en concreto que dijeras, uy, esto ya sí que necesita la creación, porque bueno, al principio es ayudar un poco a los familiares, al entorno, pero luego dices, ya, esto ya necesita ya de una estructura de empresa más grande, algo que destacar, algún asunto que fuera así más destacable. Realmente ya fue uno que empezó a mover cantidades de dinero bastante elevadas. Al principio sí que es verdad que los casos que tratábamos eran casos con cantidades bastante pequeñas a nivel económico como tal. Estábamos hablando de quizás 1.000, 1.500, 2.000 euros, que sí para mucha gente es algo importante, pero claro, cuando nos movemos en el mundo de las estafas hay cantidades desorbitadas. Ya cuando vimos las primeras estafas de 100.000, 150.000, hasta $500.000, ahí ya dijimos, ojo, cuidado, que aquí la cosa es más grave realmente, ya requiere de una mayor profesionalización de la que nosotros realmente nos pensábamos en un inicio. ¿Y esas cantidades estaban también relacionadas con un tipo de estafas de SMS? No, supongo que ya de otro tipo de estafas, ¿no? Ya escalaban un poco más, ya los modus operandi sobre todo variaban muchísimo, ya no estábamos hablando de una simple estructura de una o dos personas, estamos hablando de estructuras mucho más grandes, de grupos de personas encerrados en una habitación realmente, orquestando todo lo que es la estafa y bueno, desde la parte de comercial a captación, a la parte de absorción de capital, a la parte del movimiento de capital, hasta la extracción de dicho capital hacia pues cuentas bancarias de los propios estafadores. Entonces ya veíamos una estructura muy, muy distinta a lo que estábamos realmente acostumbrados en un inicio. Y habéis escalado muy rápidamente dentro de la empresa. ¿A qué se debe la rapidez? Bueno, yo supongo que, primero de todo, las nuevas tecnologías han causado un aumento masivo en cuanto a estafas.
Ya la inteligencia artificial, todo tipo de plataformas ahora mismo se está utilizando para estafar. Aparte de eso, realmente el buen trabajo y el boca a boca, yo creo que es lo que nos ha hecho crecer Ujú. tan rápido Eso es lo que realmente. iba a decir, no tenéis una campaña de marketing como tal, No. muy estructurada, ¿no? El boca a boca es que la gente va enterándose de que trabajáis bien, de que Sí. funcionáis bien y os va contratando. Bueno, esa es la idea, yo creo, al final también, ese punto de confianza, ¿no? Porque al final, ahora mismo, el mundo de las redes sociales está hiperextendido Ujú, y cualquier supuesto gurú te puede vender una formación, un curso o cualquier cosa por internet. ujú, Y quizás en este punto, en nuestro sector, en nuestro nicho, se requiere un punto más de seguridad, de confianza, y el hecho de trabajar boca a boca, trabajar con despachos de abogados directamente, nos da, ¿no?, ese punto de seguridad para que, pues, ujú, todo afectado pueda venir a nosotros a buscar esa ujú. ayuda que realmente se merecen. ¿Y qué crees que os diferencia? Quizá, pues, la confianza que dais a la gente o... Yo creo que sí, sinceramente, el hecho de poder trabajar mano a mano con el cliente, apoyarle, ayudarle. Lo que más hemos notado, sobre todo, es que ese punto de confianza que ofrecemos, ¿no?, en el cliente le da paz, le da tranquilidad a la hora de, por ejemplo, pedir los documentos, porque al final nosotros, a la hora de operar, requerimos de documentación, requerimos que nos manden el máximo de cosas posibles para poder hacer un Ujú. trabajo correcto. Entonces, ahí es donde ven, ¿no?, ese punto, ¿no?, de que dan toda la documentación y están en paz, están tranquilos, Sí, porque saben pues, que están en se buenas pueden manos. pensar que también les vas a estafar tú. O Exactamente, sea, porque fácilmente, ahí vamos. está, porque también hay una metodología de estafa que se llama Recovery Scam, que Ujú, se basa en eso, en contactar a víctimas que ya han sido estafadas previamente para volverlos a estafar vendiéndoles mm, la recuperación de fondos, etcétera. Pero, sinceramente, una recuperación de fondos nunca se puede asegurar en ningún momento. Ya no, si la aseguran, red flag y mal. queda apartado. ¿Vosotros conocéis quiénes son esas empresas, por ejemplo, o sabéis de alguna al menos? Hemos visto algunas empresas que además han aprovechado el nombre más o menos, lo Ah, que comentábamos antes de crecimiento, han utilizado nuestro nombre con un añadido para realizar este tipo de fraudes como tal. Piden bueno. una cantidad de capital inicial, de decir, vale, te vamos a recuperar los fondos 100% seguro. Ya, primera red flag, si te lo aseguran, Ujú, mal, es como las inversiones. Si te mm, aseguran una rentabilidad fija cada mes, ya. cuidadito. Y a raíz de eso, pues van pidiendo dinero. Ostras, es que ahora hemos encontrado este problema. Vamos a pedir más dinero. Y así sucesivamente. Sí, además aprovechan del estado emocional de las personas, claro, porque las personas cuando les pasa algo así, pues están como pues súper disgustadas, por Sí, decirlo de alguna manera. sí, hemos visto de todo. Y claro, y ahí normalmente es donde aprovechan las empresas a... Y vosotros cómo gestionáis eso? ¿Cómo gestionáis la parte emocional de los clientes? Que no es fácil. Es complicada realmente porque al final cada cliente es un mundo, cada persona es un mundo, es completamente distinta la mente tuya como la mía en este aspecto. Entonces, Ujú, hemos encontrado de todo tipo de personas, personas que se han visto mucho más afectadas y que psicológicamente lo están pasando peor, y otro tipo de personas que pues quizás bueno, lo viven con más frialdad, ujú, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a mover todos los puntos con cautela, vamos mm, a ir progresivamente y vamos a abordar los problemas a medida que vayan viniendo. Sí que es verdad que también hemos visto depresiones importantes de, bueno, Rodrigo, que es el que se encarga de toda la parte de hablar con el cliente, el tratarlo de la mejor forma posible para, al final tampoco es plato de buen gusto el tener que pedir una información a un afectado que, bueno, le acaban de robar todo lo de su vida, todo el dinero que tenía en su vida, se queda prácticamente a cero y tener que hacerle revivir todo lo que pasó, todo el proceso, y estando este afectado en una depresión, pues requiere de mucho tacto, mucha cautela con lo que es se muy dice, lo que duro. se hace, y es Y a duro. colación de esto, ¿los informes también hay algún tipo de valoración del daño moral que se les ha hecho? Sí, se Ah, considera también el daño moral porque al final ujú, cada situación es distinta, no estamos hablando muchas veces de millonarios que les han robado una pequeña porción de claro. su fortuna, estamos hablando de gente trabajadora que quizás a lo largo de su vida, una persona de 70 años, por ejemplo, Ujú, le han robado medio millón de euros. Cuando le han robado medio millón de euros es que podemos estar hablando de todo lo que ha conseguido ahorrar claro. para su jubilación, para vivir el resto de su vida ya sin trabajar, ya disfrutar de ella. Claro, cada caso es distinto y Ujú, no afecta lo mismo
a un jubilado que le han robado todo y que lo dejan a cero, que a una persona incluso de 25 años, por ejemplo, que tiene su vida por delante, que sigue manteniendo su trabajo, que no le han robado tal cantidad, sí, lo pasará Ya. mal igual, Ujú. pero claro, no estamos en la misma tesitura en ese aspecto. Ya. En relación con el juego online, ¿habéis llevado algún tipo de caso? ¿Algún? Hemos movido algún tipo de caso, sobre todo a nivel de introducción cripto hacia casinos y Ujú. posteriores bloqueos. Al final, digámosle que el modus operandi es algo parecido, tanto el de las casas de apuestas, casinos, como el de las estafas financieras, pickpocketing, etcétera, etcétera. Estamos hablando de engrose de capital, te inducen a poner más dinero de forma progresiva y después vienen las limitaciones, vienen Ujú. los bloqueos de cuentas si has ganado un montón, vienen los pagos de comisiones que realmente son inexistentes, no son reales. Entonces, modus operandi es algo bastante Sí, o parecido. sea que por decirlo de alguna manera hay como una base, ¿no? Sí, Que más o menos es la actuación típica de una estafa y luego hay diversas variantes. Pero dentro de las variantes hay patrones que se repiten, hay... sí, realmente, o sea, el patrón más básico, ¿no? Es el tema del funcionamiento de la captación del dinero. Ese es el patrón que se repite en Ujú. absolutamente todo. Incluso se puede comparar, ¿no? Extrapolar al mundo de los casinos y de las casas de apuestas, en el hecho de te van captando progresivamente, de una Ujú. forma u otra, en una estafa. Para poner un ejemplo, por ejemplo, es el tema de pon más dinero porque hay esta oportunidad. Venga, la semana siguiente, ostras, hay esta oferta, pon más dinero. Y Ujú. así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que la gente, como han logrado un punto de confianza con el estafador bastante grande, Ujú. van aportando el capital. En las casas de apuesta pasa algo parecido. Te pueden inducir a ganar de buenas a primeras para decir, ostras, he ganado un montón, voy a poner más dinero, que estoy 100% seguro que la plataforma es legítima, podré retirarlo y no tendré ningún tipo de problema. Pero ahí es cuando viene. Y ahí es donde viene el problema, Sí, que cuando empiezan a ganar, a ganar, a ganar, de repente les bloquean o de sí, repente... Y ahí es donde vosotros también podéis actuar, ¿no? efectivamente, Podéis hacer el informe efectivamente. correspondiente acreditando que efectivamente, y lo hacéis en relación solamente a ese usuario, pero podríais hacerlo incluso conectando a varios usuarios Sí, entre sí las distintas maneras de actuar de la ujú. mercantil, en este caso, con los distintos usuarios. Exactamente, exactamente. Al final, por ejemplo, en las estafas nos hemos encontrado estafas grupales también. Nos hemos encontrado una misma plataforma Ajá. o una misma persona, grupo de estafadores que han estafado a un cierto número de personas. Ujú. ¿Qué pasa? Ahí hay distintas formas de trabajarlo, porque la gente se piensa también que los documentos de investigación, de trazabilidad, de buscar a los responsables, sirven solamente en la vía judicial, ¿no? Para presentarlos ante un juez o a la policía, etcétera. Pero va más allá, porque claro, el primer problema que tenemos es el hecho de que cuando has sido estafado, sí, has perdido el dinero. Y eso es Ujú. lo primero en lo que te fijas. Pero es que después, al cabo de unos meses, puede venir Hacienda a llamar a tu puerta y decirte, ¿qué has hecho con este dinero? Efectivamente. ¿Has blanqueado capital? ¿Qué ha pasado aquí? Ya. Entonces, el documento como tal, al ofrecer esa trazabilidad, Ujú. te dice, te muestra, mejor dicho, en el punto en que el afectado ha perdido el control sobre su dinero. Y a raíz de eso tienen ese punto de, bueno, pues un problema que normalmente no tienen en cuenta, también lo tienen resuelto. Lo mismo pasa con ahora, por lo que nos están comentando abogados, que están apareciendo ciertos seguros para los ciberataques, Ajá. donde, bueno, al final es una cosa que tenía que salir, Muy ha interesante. empezado a moverse, hay que estudiárselo muy bien, pero claro, al final es como un seguro que en cierta manera te puede proteger de dichos Claro, te ciberataques. garantiza, supongo, la devolución de las cantidades o que no pierdas demasiadas cantidades o que no pierdas Exactamente, alguna cantidad. Está muy exactamente. interesante, sí, claro. Y los están creando ahora, Los ¿no? están empezando a crear por lo que nos han notificado, están empezando a aparecer porque no teníamos constancia de ello y al final es un punto interesante porque el documento que nosotros trabajamos principalmente también puede apoyar a la petición de ese seguro de decir, oye, Ajá. he sido víctima, mira, me ha pasado esto y el Claro, claro. documento lo tienen encima de la Para mesa. presentarlo al seguro para que se pueda Exactamente, tramitar el incidente. exactamente. Está muy interesante. Y, por ejemplo, en las casas de apuestas también muchas veces lo que hacen es que empiezan a pedir documentación, ¿no? Hay un cliente determinado que ha empezado a ganar dinero y además las cantidades pueden ser o muchas o no muchas, porque las cantidades son variadas. Y empiezan a solicitar el DNI, verificaciones de la cuenta.
Esto lo suelen hacer, según tu experiencia o lo que más o menos hayas podido ver, para atrasar el pago, para intentar no pagar, ¿con qué objetivo piensas que lo hacen? Yo creo que hay varios puntos aquí, porque depende mucho también de la estafa inicial que esté sufriendo la persona. Es decir, si es una casa de apuestas que es legítima, que es legal como tal, quizás lo está haciendo Mm, para retrasar un poco los timings. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de casas ilícitas, podríamos decir, sin licencias, etcétera, ahí ya la cosa puede llegar a cambiar, porque el hecho de pasar la documentación a una empresa, a una persona, a un contacto, esa persona puede vender esa documentación. Ya. Esa persona puede utilizar esa documentación también para crear cuentas, para hacer cuentas mula, ¿no? Al final, donde se pasa el capital, está tu nombre, Ujú, porque han utilizado esa documentación, pero ujú. realmente no has sido tú quien lo ha hecho. Entonces ahí hay esos puntos que depende de cada estafa, podríamos hablar de un sitio, ¿no? De un punto o de otro punto. Hemos hablado de que intentan generar confianza en la persona Ujú. para poder estafarla. ¿Y hay algún patrón, hay algunos criterios que suelen seguir casi todas las estafas que dicen cómo actúan para que la persona se lo crea y siga dando dinero, siga dando A dinero? ver, realmente el patrón para generar el máximo de confianza es ofrecer exclusividad. Eso es Ajá. lo que más hemos visto. Grupo de WhatsApp, bueno, entras dentro de dicho grupo de WhatsApp, ya sea por un Instagram, por un Telegram, por la red que sea, tú entras en el WhatsApp y ahí ya o contactas en el grupo, que es un poco más generalista, o por detrás te viene algún número de soy el jefe técnico de tal estafa, soy el jefe I de tal estafa. Y te da ese punto de exclusividad. Oye, no se lo he dicho a los demás por el grupo porque te lo quería decir a ti personalmente. Entonces, generan ese punto de confianza para conseguir absorber más capital de la persona. Entonces, Y eso lo que hace además es que, claro, que eso dure más en el tiempo, por decirlo de alguna manera, la estafa, porque claro, si generas esa confianza, cuando te quieres dar cuenta ya han pasado a lo mejor semanas sí. o por lo menos muchos días. Lo normal, fíjate que a nivel de timings, cuando hablamos del tema, lo que estamos viendo más es una media de entre 3 y 6 meses de proceso de estafa. Porque muchas veces la gente, sí que es verdad, somos desconfiados por naturaleza, aunque en este sector no lo parezca, ¿eh? Aunque no lo Mm, parezca realmente. sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que al principio son un poco reacios a introducir capital dentro de plataformas que desconocen por muy bien que se la hayan vendido. Ajá. Entonces, lo primero que hacen, pequeña aportación. Normalmente el número de oro, por decirlo así, 250 euros. 250 euros Esa es... es la cantidad clave. Sí, sí, esa es la Que lo primera sepa todo el mundo que aportación. esa es la cantidad clave para la Exacto. estafa. Ahora la cambiarán y Las pasará a ser calzas. 2,49 y Ya ya, nos han fastidiado. Pero normalmente lo que más nos encontramos es eso, 250 euros Ajá. de cantidad inicial. A raíz de eso, genera la confianza porque te engrosan la cuenta muy rápido y te dicen, ostras, mira, jo, has pasado de 250 a 1000 en cuestión de 4 días. Imagínate lo que podrías hacer con 10.000. Ahí ya te están induciendo. ¿Qué pasa? Que hay gente también desconfiada en ese punto. ¿Qué hacen? Pedir un retiro. El Ajá. retiro nunca supera esos 250. Por norma suelen ser 50 euros, 100 euros. Es como que se quedan ya sí o sí siempre Claro, tiene que con tener alguna algo. ganancia, claro, algún Exactamente. beneficio, digamos. Entonces siempre sacan esa pequeña cantidad para dar ese punto de seguridad y ya cuando han aportado, han visto ganancias y han retirado una parte de capital, ahí ya empieza la carnicería, pero que no para, que no Ya. para. Hasta que reaccionan. ¿Y hay algún caso así curioso? Porque esto está relacionado, bueno, con el tema del juego, por decirlo de alguna Mm. manera, pero no tanto, con el tema de las criptomonedas sí mucho, con el tema de redes sociales. ¿Tienes algún caso interesante que contarnos? Hay un caso que, bueno, la gente seguramente habrá visto El timador de Tinder por Netflix, una serie documental El súper guay. estafador del amor. Exactamente. ¿Qué pasa? Que eso es real, es verídico. Parece que quizás te lo pintan muy bonito, muy agresivo, ¿no? Quizás para captar la atención del público, pero no, no, es que es así. Es que sucede tal cual. Parece Es... poco creíble, más Sí, que otro tipo, cuando lo ves desde fuera, pero exactamente. realmente, cuéntanos. Pero tenemos una así que, bueno, sucedió ya ahora unos 6 meses más o menos que lo estuvimos trabajando, que, bueno, una persona se introdujo en una plataforma
de citas, una plataforma, bueno, no voy a decir nombres obviamente para mantener la seguridad de todo el mundo y el anonimato, pero se puso en una plataforma de citas y en esa plataforma de citas conoció a una mujer que era el perfil perfecto, esa mujer súper bonita, con los rasgos que además a él le gustaban. Mm. Vamos, era un 10 de 10, muy llamativa. ¿Qué pasa? Empezó el contacto. En ese punto empezaron a chatear, tal, no sé qué. Primer punto de generar la confianza, ¿no? Con Ujú. el cliente, empresa, empresa, cliente, ¿no? En este caso, la empresa es la estafadora. Y bueno, en un momento dado, le empieza a hablar de su profesión. Se dedica al trading, empieza, bueno, a trabajar en el mundo de las inversiones, mueve capital, genera rendimientos en base a las inversiones que realiza, y eso es debido porque, bueno, su padre es uno de los trabajadores de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¡Qué casualidad! Vaya, hombre. Entonces le ofrece los servicios, le dice, oye, mira, te voy a dar, porque me has gustado mucho, etcétera, camelándolo aún más, te voy a dar las oportunidades que mi padre me da a mí. Y vas a obtener como mínimo, 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 creo que era un 30% de rentabilidad en cada operativa. Bueno, pues ahí ya encandilado al máximo, enamorado, que los ojos eran corazones, pues la persona dijo que sí, que muy bien y empezó a poner dinero. No estamos hablando de una persona que haya puesto 10.000 euros y ya está. Estamos hablando de una persona que llegó a poner 2 millones de euros enteritos, con préstamos de por medio, que no es simplemente, no, es que los tengo y los pongo, no, no, es que pides préstamo al banco. Y eso es lo que hizo. El proceso al final fue que le estafaron alrededor de 1.500.000, 1.700.000 euros progresivamente con estas operativas. Un día, ostras, recibe el mensaje de la chica que lo hemos perdido todo. Mm. Se ha perdido todo. Una mala operación, tal, no sé qué, ha desaparecido todo. ¿Qué hizo la chica para generar esa confianza aún mayor, para que siguiera? Le dio 70.000 euros. 70.000 euros para que pudiera pagar ciertos pagos que tenía que hacer. ¿Qué pasa? Te genera ese punto de confianza. Y ese dinero, siendo sinceros, no era de los... bueno, no era es que no era de los estafadores, era el suyo propio. Era el de la propia persona que había aportado. Claro, Claro. 70.000 versus 1.500.000, 1.700.000, no es nada para los estafadores. Y con eso consiguieron un crédito, 200.000 euros más, y para adentro que se fueron y también se perdieron. No, no, es un negocio rentable, claramente. Y claro, cuando esto le ocurre a una persona, claro, tiene como el sentimiento de culpa, de vergüenza, claro, y esto no es fácil gestionarlo y decir, venga, ve ahora a reclamar, ¿no? Exactamente. ¿Cómo hacen las personas que hacen en ese caso? A ver, realmente es complicado, es muy complicado, porque de buenas a primeras tienen ese punto de decir, vergüenza. Mm. ¿Cómo puede ser, habiendo tantas personas en el mundo, que me haya pasado a mí, Ujú. que me hayan estafado a mí y tal cantidad de dinero? No, vamos, no se lo creen. Y ese es un primer problema, ¿por qué? Porque no llegan nunca a denunciar. Ese Ujú. tipo de personas que ya empiezan con ese punto de vergüenza, Ya, y muchas veces nos lo hemos encontrado cuando vienen directamente a nosotros, es que no he denunciado. ya. No he denunciado porque tengo miedo, tengo Sí. vergüenza. Como que necesitan el apoyo también vuestro, por decirlo de Exactamente, alguna manera, ¿no? A lo mejor tener exactamente, efectivamente también tener la parte técnica que lo diga, porque no obvio, solamente es que tú lo cuentes, sino que tengas una parte técnica que te apoye y que te exacto. avale. Pero el problema también es que no lo cuentan tampoco ni a familiares, Ujú. ni amigos, por ese mismo sentimiento. Y eso es un problema que realmente nos encontramos más a menudo de lo que la gente se espera. Es un problema porque además yo creo que eso anima más a los estafadores, porque se Exactamente, ve la clandestinidad y dices, pues va, otra víctima, y otra más, y otra más, y salen las efectivamente. víctimas como setas. Efectivamente, efectivamente, es así, es Yo creo así. que es así. Y también en relación con gente famosa, ¿no? Gente que contacta con gente famosa o con falsa gente famosa. ¿Esto cómo va? Eso es un problema ahora mucho más real que antes por el tema de la inteligencia artificial. Es decir, Ujú. hemos visto los deepfakes, que se le llaman, que son vídeos falsos, donde se toma la imagen de una persona. Podemos tomar, por ejemplo, la imagen de cualquier persona en Instagram. ¿Por qué? Porque es público. Todo el mundo puede acceder a ello. Ujú. Tomamos la imagen, la pasamos por ciertas plataformas Ujú. y a raíz de ahí se generan los vídeos,
se puede clonar voz con otras plataformas, se generan los vídeos aún mejores y así se utilizan para el proceso de la estafa. Y es un problema realmente muy grave y que la gente se piensa que no, porque vive, por ejemplo, la inteligencia artificial como algo súper novedoso, súper guay, que nos facilita mucho la vida, que sí, es verdad, está muy bien porque usada correctamente nos puede llegar a facilitar mucho la vida. Ujú. Pero también hay plataformas y hay empresas clandestinas que la utilizan para hacer el mal. Ujú. Y eso sí que es un Y problema. en el caso de los famosos también es con la finalidad de obtener cuantías económicas o de Igual, realizar inversiones igual. en sus proyectos o no se sabe Por muy bien. norma suele ser que utilizan a la persona como tal, pongámosle un famoso de Hollywood, ¿Sí? para, bueno, ahora se ha convertido casualmente en un asesor financiero súper bueno, el mejor del mundo, y empieza a mover pues capital, empieza a decir que el dinero, pues él saca unas rentabilidades increíbles a nivel de capitales. ¿Por qué? Porque, bueno, pues cada operativa que hace se saca un 50%, un 100%. Claro, eso lo subes en un anuncio en Instagram, la cantidad de gente que pincha en ese anuncio da un poquito de miedo. Da un poquito Madre de mía. miedo realmente. Sí, sí, está interesante. Y la mayor cantidad de dinero así que habéis encontrado, que está la gran estafa, la mayor estafa que nos hemos encontrado. Es que, bueno, hay varias realmente, porque aquí hay que diferenciar entre estafas grupales y estafas realmente de una persona unitaria. Claro, una persona unitaria estamos hablando en torno a unos 3 a 5 millones, más o menos. Este es el rango máximo que hemos visto Ujú, a nivel de estafa, que ya es una barbaridad, ujú. realmente. O sea, aquí No, al sí, es una final barbaridad. es una barbaridad. Después, a nivel de grupales, sí que ya nos movemos hacia 15, 20 millones aproximadamente. ¿Por qué? Porque al final el capital es distribuido entre personas, Claro. es repartido entre personas. Podemos Ujú. estar hablando de 15 millones repartidos entre quizás 150 afectados, 200 afectados, y cada uno de esos afectados no ha aportado la misma cantidad de capital. Unos han aportado una cantidad menor, otros han aportado una cantidad mayor. Entonces, ahí ya varía un poco la cosa. Ya. ¿Y hay alguna señal en la que la gente, si por ejemplo, una señal que diferencie entre la gente que está haciendo las cosas normales bien y que más o menos están invirtiendo en algo que es, digamos, correcto o Ujú. legal y en algo que es ilegal ya y que se está viendo atrapada? ¿Cuál es la señal que le puede dar así como la luz de decir, ay, qué lío, tengo un lío aquí? Ahora mismo, tal como han evolucionado, es bastante complicado, pero también depende de la metodología de estafa. Claro, si al final nos ponemos aquí a hablar de metodologías, podemos estar aquí hasta mañana Ujú, contando cada una de ellas, porque cada una tiene sus peculiaridades realmente. ujú. Entonces, la cuestión aquí está en, primero de todo, si te ofrecen una rentabilidad, por ejemplo, 100% asegurada, de decir, no, no, es que vas a invertir en X criptomoneda o vas a invertir en X producto financiero y 100% seguro vas a recibir una rentabilidad de un 20% en una semana, un 30% en una semana. Eso ya, red flag. Eso ya no. Eso ya, cubito de basura, nos olvidamos, seguimos Ujú. con nuestra vida. Pues que lo sepa todo el mundo que nos esté escuchando, que eso no se puede. Y, por ejemplo, las plataformas o los estafadores, ¿qué es lo primero? Si, por ejemplo, le pides retirar dinero, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es su actitud? ¿Cuál es su Realmente señal? empiezan cuando una persona ya ha pasado ese retiro que comentábamos inicial, ese retiro de los 50 euros, de los 100 euros, y ya estamos hablando de que, ostras, hemos engrosado una cuenta de 20.000 euros a 80.000, por ejemplo. Ujú. Ya quiero retirar. Ahí ya es cuando vienen los problemas. ¿Por qué? Porque te aparece un Banco Central Europeo. ¿Qué te Mm, dice? Casualmente, obviamente, todo esto es falseado. Te empiezan a pedir impuestos, regulaciones. Te empiezan a decir, no, no, es que tienes que pagar esta cuota. Si no pagas esta cuota, ya. no te vamos a devolver el dinero. Y la gente paga. O sea, que son como mecanismos para meterte miedo, mecanismos para intentar Exactamente. que te quedes paralizado, por decirlo de alguna Exactamente. manera, ¿no? Suplantan identidades de empresas grandes. Hemos visto, por ejemplo, suplantación de Coinbase, del exchange Coinbase. Ese lo hemos visto así de veces. Madre Pero un mía. montón de mails que recibes cuando ya has pedido capital a retirar y te dice, no, es que tienes el cobro pendiente porque te falta regular esto, págalo. Y la gente muchas veces, que nos hemos encontrado con el caso, no se da cuenta muchas veces de que están aportando más Claro, capital siguen pagando. del que han ganado. Claro. Supuestamente, obviamente, porque nunca se gana capital en este tipo de estafas.
Madre mía. Y esto le puede pasar a todos los perfiles, por decirlo de alguna manera. O sea, a una persona muy inteligente y a otra que sea menos inteligente también. Sí, no, y más Todos los joven. perfiles, Sí, ¿verdad? sí, 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 100%. Y más joven y más mayor. O sea, todos los perfiles ahora mismo son carne de cañón, literalmente. Porque además se filtran bases de datos. Y esas bases de datos filtradas se venden como churros en la dark web, entre estafadores. Y quizás te han estafado 4 veces, 4 empresas distintas, pero en el fondo son los mismos. Se han ido cambiando el nombre, se han mantenido la base de datos y si no, la han cambiado a sus coleguillas del otro ciber o del otro sitio donde se reúnan y ahí empieza otro proceso de estafa. Y es un problema muy grave porque todos estos hackeos que vemos públicamente de que no, es que han accedido a la base de datos de cualquier entidad pública, por Sí. ejemplo, Ujú. toda esa base de datos robada, si se filtra, todas esas personas son carne de cañón. A Ledger, por ejemplo, sin ir más lejos, le pasó. Ledger, una plataforma, bueno, un hardware, wallet como tal, para guardar el autocustodio de fondos de criptomonedas y tal, tuvo problemas de filtraciones de datos. Se filtraron datos. ¿Qué pasó? Empezaron a contactar a las personas por mail. Contactaron por mail y les dijeron, oye, pásame tu seed phrase porque necesito que cambiemos esto porque hemos tenido un hackeo. Pasaban Mm. la seed phrase, Y adiós al y ahí capital. estaba. Madre mía. Y normalmente con vuestros informes luego seguís la evolución del caso, por decirlo de alguna manera, y la gente recupera dinero. Sí. Vamos a ser un poco optimistas. Sí, no, realmente es así. O sea, nosotros siempre seguimos la evolución del caso en Ujú, todos los aspectos, tanto ujú. a nivel de si ha venido un problema con Hacienda, les explicamos cómo tienen que proceder, por ejemplo, para no tener que pagar absolutamente nada ni que se les acuse de algo que como tal no Ujú. toca. Después, en los procesos penales, en la parte de judicial como tal, pues hemos visto bloqueos de fondos, hemos visto mucho movimiento de desarchivar casos, por ejemplo, también casos que ya estaban archivados, se ha requerido y nos han pedido la Muy bien. documentación para decir, oye, se archivó este caso, vamos a revisar a ver si realmente es posible hacer algo. Ujú. Venga, vamos a analizarlo, vamos a verlo. Al final, la gente también tiene que entender que estos documentos, en este caso, por ejemplo, los cripto, van muy enfocados a encontrar una puerta de salida del sector. La gente se piensa que no, o sea, tenemos que ir a buscar directamente el dinero, nos vamos a encontrar una wallet con todo el dinero estafado, No, etcétera. claro. No es así. Tenemos que ir un poco más allá y tenemos que pensar más en profundidad. Lo que buscamos es una puerta de salida, donde los estafadores han podido sacar el dinero al mundo real, ¿no? No al mundo tecnológico, y Sí. si han pasado, se han dejado alguna puertecita abierta para poderlos identificar. Y ahí es donde actuáis Ahí vosotros. es el punto más clave y más importante, porque al final, si sigue todo el capital en la blockchain, es muy complicado bloquear directamente. ¿Qué pasa? Que en el 98-99% de los casos utilizan una puerta de salida que le llamamos, un punto donde hay una posibilidad de identificación. Entonces ahí es donde hay que atacar con toda la fuerza posible. También Ujú. tienen que pensar las personas que esto no es un proceso de, no, ahora te hago el documento, lo entregas, el juez lo ve, se emiten las diligencias y ya está, ya se ha recuperado los fondos. No, No, no. no, es un proceso largo, es un proceso tedioso, es un proceso que pues lleva tiempo Sí. realmente. Entonces, Claramente, todos los procedimientos judiciales llevan su tiempo y las investigaciones previas, pues muchísimo, muchísimo más tiempo. ¿Y hay algún caso que digáis que hayáis pensado, uy, esto va a acabar mal, esto no lo vamos a conseguir? hay alguno, ya ha habido alguno, sí que ha habido alguno que ha sido complicado como tal, hemos conseguido sacar buena documentación, pero sí que es verdad que nos puso entre la espada y la pared realmente. Hay casos que utilizan algunos sistemas de lavado de dinero Mm, que son, mm, claro, al final la tecnología avanza, la gente conoce más cosas, claro. las herramientas son mejores, entonces cada vez cuesta más y cuesta más. Que al igual que existe un problema, aparece una solución después. Ya. Pero en ese impasse vivimos un poco en el limbo de decir, vale, quizás antes a mí realizar una trazabilidad, pongámosle caso hipotético, porque no es así, obviamente, pero pongámosle que me ocupaba 2 horas de trabajo, de repente empieza a salir nuevas herramientas de lavado de capital, sobre todo por
continente asiático, que es donde más se mueve todo esto, y de repente esas investigaciones que me ocupaban 2, me están ocupando 6, 8, 10 horas. Ya. Después sí, ya sale una herramienta, se analizan bases de datos, se trabaja muy bien eso y me mejora el timing. Pero Sí, vivimos que en hay que ese... innovar continuamente, estás todo el tiempo Exactamente, innovando. exactamente. Y cuando la gente se mete en algo así, ¿es más por ambición o finalmente ya en el proceso lo que intenta recuperar y el tema está en recuperar el dinero que ha perdido? O porque ya se le olvida la ambición. Ya supongo que inicias el tema como diciendo voy a ganar un montón de dinero, pero luego ya se te olvida porque tienes un problema que no puedes recuperar tu dinero, ¿no? Supongo. Es que tal cual lo has dicho, es que es así, empiezan con ese punto de ambición, de decir, buah, es que he visto a mi super profesor generado con IA por Instagram que tiene un Lamborghini. Yo quiero uno también. Yo quiero, ya no uno, quiero 2. Y porque somos así, realmente el ser humano es así. Entonces, ya tienen ese punto de ganas de ganar, ¿no? De convertirse en algo exitoso, con dinero, ricos. Ya. Realmente, personas ricas, que no les falte de nada. Llega un punto que ya no es así. Llega un punto que ya es, he perdido tanto dinero que lo que quiero es recuperarlo. Y si meto más dinero es para conseguir recuperarlo. Ujú. Y al final lo único que hacen Es es una engrosar rueda, aún más. es una rueda. Y cuando llega alguien, lo primero que os dice, creo que tengo un problema, ¿no? Lo primero que se analiza y qué es lo primero que... Realmente es qué le ha pasado. Tengo un problema. Muy bien. Problemas puedes tener mucho, porque puedes tener un problema con tu pareja, puedes tener un problema con tu familia, puedes tener un problema con el del supermercado. Entonces, lo primero que hacemos es analizar qué es lo que le ha pasado. Ujú. ¿Cómo te han conseguido captar? ¿Por dónde entraste? ¿Qué canales, ¿no? de captación utilizaron? Después, ya sabemos los canales de captación, vamos a ver con quién conversabas. Lo hacías por WhatsApp, lo hacías por Telegram, que son las 2 plataformas principales a nivel de mantener un contacto. Ajá. Posteriormente a ello, vemos todas las transferencias. Transferencias bancarias, transferencias cripto. Y a colación de esto, la gente suele tiene todo recopilado, No, porque la gente con la documentación a veces somos un poco el desastre. Hay algún cuesta muchísimo. lo tienen a Eso... mano para decir, aquí traigo todo. Hay No. veces que se tarda semanas, literalmente, ya hablo sin pelos en la lengua, se tarda semanas en recopilar toda la información. Y es más, hay veces que estás en el proceso de investigación y te das cuenta de que falta algo. De decir, aquí me falta un documento. No. Hay que pedirlo, tienes que rebuscar, tienes que remirar. Al final es un proceso muy tedioso, ¿por qué? Porque la gente no suele tenerlo guardado. Y es normal también porque tienes ese punto de confianza de decir, no me va a pasar nada. Efectivamente. ¿Y ha habido algún caso en el que realmente no era una estafa? ¿Que habéis hecho la investigación, habéis hecho el informe y realmente no era una estafa? Por ahora no. Por ahora no. Por ahora no nos hemos encontrado en ningún momento con esto. Sí que nos hemos encontrado con casos donde se imputaba a una persona que no había realizado los Que hechos no que... era la que debía. Exactamente. Eso sí que nos lo hemos encontrado. Pero como tal, el investigar una supuesta estafa que no lo es, Eso no ha ocurrido, porque ¿cuáles son las señales claras que ya has contado que es efectivamente, sea que te prometen el oro y el moro, por decirlo de alguna exactamente. manera? Esa es una de ellas. ¿Hay alguna más que deban tener los que nos están escuchando que deban tener A ver, presente? realmente la gran mayoría de estafas financieras van por ahí. Otro Ujú. punto, cuando veas un SMS, un mensaje de correos, por ejemplo, tiene un paquete en aduanas, pinchen este link para hacer el pago de la comisión de lo que toque. No pinchéis nunca. Si hay alguna cosa, esto lo digo muchas veces, por ejemplo, los bancos. Ujú. Los bancos mandan a veces un SMS, por ejemplo, a nivel de código de seguridad para aprobar una transferencia. Pinchen el enlace. No pinchéis nunca en el enlace. Entrad en vuestra aplicación bancaria Claro. y ahí lo gestionáis, porque tienen un sistema de notificaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí dentro tecnológicamente se puede hacer de encontrar esos puntos de petición para poderlos atacar. Si se pueden atacar, puedes ser víctima como tal de ello. Por lo que si puedes entrar en la plataforma legítima, en la aplicación legítima, para aprobar dicha transacción, mucho mejor que no hacerlo por un enlace que te ha venido de un SMS. Claro. Además, si al final termina habiendo un problema entrando por la plataforma del banco, entonces el problema es del banco. Y te lo cubre normalmente cualquier cosa que te Exactamente. ocurra, efectivamente. Quilicua. Entonces ahí está el punto, por ejemplo. Este es otro
Puede que haya casos imposibles, es decir, en los casos ¿y qué marca la diferencia para decir este caso es imposible, no podemos atacarlo porque realmente no hay de dónde tirar? Hay varios puntos. Uno de ellos es a raíz del afectado, de no tener la información suficiente para poderlo tirar adelante. Eso es una cosa que puede suceder. Es más, ha sucedido O sea, sucede. alguna vez. Nosotros requerimos de una documentación, porque nuestros documentos están probados, hemos hecho y decenas de documentos ya, y están probados de que ayudan muchísimo, pero requieren de una estructura. Ya. Y esa estructura la hemos creado nosotros para que sea un documento válido. Sí, porque realmente tú no te puedes inventar los datos, o sea, quiero decir, tienes que Exactamente. hacer un informe en base a algo, no en base al Equivocua. aire, ¿no? Nosotros no podemos decir, no, es que fulanito ha mandado 200.000 euros. Es que si no tengo la transferencia para justificarlo, yo no puedo poner eso en un documento. No puedo, porque al final se llama trazabilidad porque trazamos el dinero desde el principio, Ujú, desde que el cliente ujú, lo pone en una plataforma de un exchange, por ejemplo, porque quiere invertir en criptomonedas, ujú. hasta el punto que se convierte en afectado. ¿Por qué? Porque ya ha pasado el capital a los estafadores. Entonces, hay que trazarlo todo. Vale, Albert, ¿y qué recomendarías a los que nos están escuchando cuando una plataforma te pone problemas para retirar pues, el dinero? ¿Qué les recomiendas? ¿Que ya inmediatamente en cuanto ven una señal pequeña ya se pongan alertas? Porque claro, siempre tienen la esperanza de que van a recuperarlo, entonces bueno, es Exacto. como un poco complicado. Cuéntanos. A ver, realmente en cualquier tipo de plataforma, sea casino, sea plataforma de apuestas, sea un exchange, por ejemplo, que también nos hemos encontrado algún tipo de exchange que ha realizado alguna de estas prácticas de pedir dinero, por ejemplo. Entonces, hay que tener siempre cuidado con absolutamente todo. Lo primero de todo es dejar de introducir dinero y no pagar nada. Porque ninguna plataforma de este estilo te tendría que pedir dinero para regular cuentas. Ya. Es así, no tendría que hacerlo. Una vez hecho esto y haber parado como tal de aportar capital, contactar con un profesional. Ujú, Ese es un punto muy, muy importante, ujú. porque dejémonos de la vergüenza, dejémonos de toda esta parte que sí, que obviamente se entiende que la gente lo pase mal. Es completamente normal. Tienes 50.000 euros en un casino, por ejemplo, online, y no te los dejan retirar. Y de esos 50.000 euros, vives, pagas hipoteca, pagas, Claro. cumples sueños incluso. Obviamente que es importante. Y tienes ese punto de vergüenza de decir, ¿cómo puede ser que haya metido 10.000, ahora sean 50.000 y yo no pueda retirarlos? Hay que romper esa barrera y hablar con profesionales. Ujú. Profesionales que entiendan realmente del tema, no cualquiera. Porque te pueden decir lo que sea. Vosotros, por ejemplo, que tenéis mucha experiencia en esto, hablar con vosotros para comentar qué es lo que ha sucedido. Ese es un punto muy importante. Ujú, Incluso comentarlo con la gente que nos rodea. ujú. Tenemos el miedo de que nos juzguen. Efectivamente. Sí, ostras, es que la típica frase, eres tonto. Eso se dice muchas veces. Es ¿Por qué? verdad. ¿Has caído en una estafa? ¿Eres tú? No, porque la persona que lo está diciendo también podría haber caído. Y quién sabe si a lo largo de su vida caerá. Entonces, cada vez es más sofisticado esto y Ujú. cada vez va a caer más gente. Y desde Recobra, ¿qué queréis transmitir? ¿Qué es lo que vuestra empresa ofrece Realmente, más que otras? yo creo que es tranquilidad primero de todo, que la gente no se agobie de buenas a primeras, porque siempre viene, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Acabo de perder una gran cantidad de dinero, estoy fatal, estoy en depresión, pero es que después viene Hacienda, después vienen más problemas. Entonces, lo primero, tranquilidad, afrontar los problemas progresivamente y Mm. sobre todo contactar con profesionales. Contactar con profesionales que puedan asesorar, que puedan ayudar en todo este proceso. Ujú. Porque si además de eso te vienen y te dicen, no, es que nosotros te ayudamos a recuperar los fondos. ¿Cómo has obtenido mi número de teléfono? ¿Cómo sabes que he sido estafado? ¿Cómo sabes que I, que Z? Ahí puedes estar cayendo en otra De nuevo. estafa. Entonces, busquemos ese punto de encontrar, pues, empresas que tengan buena relación con despachos conocidos, con despachos a los cuales puedas llamar o incluso puedas moverte a visitar en persona y que te Ujú. aseguren eso. Porque si no es así, hay que ir con mucho cuidado.
Efectivamente, pues empresas serias y con experiencia como Recovera. Muchísimas gracias, Albert, por tu tiempo. Hasta Mu- la siguiente. Muchísimas gracias.